Dios les bendiga grandemente en esta noche. Aquí estamos. La Biblia dice que en donde 2 o 3 se reunieren en su nombre, allí estaría la presencia del Señor. Y esta noche Él está aquí con nosotros. Él está en esta transmisión. Y si Él está, la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Él. Amén. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. La palabra que Dios nos ha regalado para esta noche, que esperamos que sea de edificación. Y confiados y convencidos que Dios está al control. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más acudimos a tu llamado. Una vez más venimos delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de tu perdón, de tu abrazo, de tu misericordia y tu bondad. Tu palabra nos enseña que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es posible que hoy, hasta esta hora, te hayamos fallado de alguna manera. Y por eso, en el nombre de Jesús y por la eficacia de su sacrificio, de su sangre derramada en la cruz, te pedimos perdón y aceptamos tu perdón. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por tanta misericordia, por tanta bondad, porque en medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias, te place manifestarte y mostrarnos que no estamos solos. Gracias por tanta bondad. Y acudimos en este momento delante de ti en adoración, reconociendo que te necesitamos. Reconociendo que en medio de la escasez, que en medio de la circunstancia, que en medio de la enfermedad, que en medio de la necesidad, tú nos vas a responder. Llena en esta noche, llena nuestros corazones esta noche con tu espíritu, con tu presencia. Que podamos recibir ese toque tuyo en esta noche, que podamos experimentar esa gracia inagotable, ese abrazo de tu amor incondicional. Gracias te damos, Dios. Y rogamos que tomes el control por tu espíritu de todo mover contrario al tuyo, de toda oposición, de todo lo que se levanta en contra de cada uno de nosotros esta noche, en contra de esta reunión o de esta transmisión, creyendo que tú peleas por nosotros, creyendo que en Cristo somos más que vencedores, creyendo que en nuestro reposo tú vences, tú batallas, tú conquistas, que no hay nada, que no hay nadie que pueda hacerte frente cuando tú te levantas a batallar. Gracias te damos y colocamos delante de ti nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros proyectos, para que nuestros planes, Señor, se rindan a los tuyos, para que nuestros pensamientos se sometan a tus pensamientos y para que nuestra voluntad acepte tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y entendemos que no es una semana santa, sino una vida santa lo que tú demandas de tus hijos y de tus hijas en esta tierra. En el nombre de Jesús, te rogamos en esta noche que nos hables, que nos edifiques y que tu Espíritu Santo nos haga sensible a lo que quieres expresarnos esta noche. Y sabemos que eres tú, porque esta noche
Apartamos nuestra humanidad, nuestro intelecto para permitir que sea tu Espíritu Santo quien nos use, quien nos hable, quien nos ministre, quien pueda tocar nuestro corazón, quien pueda abrazarnos con tu palabra. Tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros, Dios. Y recibe gloria y honra, porque eres digno de ella. Eres digno de adoración y de alabanza por los siglos de los siglos. Y te damos gracias porque sabemos que no estamos solos. Y rogamos que aún allí en la distancia, allí donde están nuestros hermanos y hermanas, puedan percibir tu mover, puedan percibir tu poder y tu gloria también, Señor. Háblanos en esta noche, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Genoveva, Dios le bendiga. Hermana Zoe, bienvenida en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Hermano Germán, bienvenido en esta noche. Hermana Noemí, hermana Maine Rodríguez, Dios le bendiga. Hermana Edilia Sánchez, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y vamos a compartir un pequeño mensaje esta noche que vamos a colocarle por título: si no te lavas, no entras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Hermano Davis, bienvenido. Dios le bendiga. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en todo semejante a Dios, no se aferró por ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En algún momento estuvimos hablando acerca de lo que es el decrecimiento, y no la filosofía esta que utiliza el socialismo para decir que las economías tienen que destruirse. Estábamos hablando del decrecimiento bíblico, porque el decrecimiento bíblico es el que nos hace crecer espiritualmente, porque es aquel que nos habla literalmente de matar nuestra humanidad, de morir a nuestra humanidad, de morir a nuestras pasiones, para permitir que Cristo crezca, que Cristo se engrandezca, que su Espíritu se haga grande en nosotros, que tome control, que se enseñoree, que se siente en el trono de nuestro corazón. Y a propósito de ese decrecimiento, esta palabra de Filipenses 2, 5, 8 nos hace una radiografía exacta de un Jesús que, aunque humanamente se veía igual a nosotros, interiormente en él habitaba todo el poder, toda la gloria de Dios. Todo lo que él tenía en el tercer cielo lo tenía también allí en ese momento, y que en determinado momento, pudiendo hacer uso de su deidad, decidió renunciar a eso para vivir al estilo de nosotros. Eso es de crecer. Eso es lo que él dijo, que si alguno quería venir en pos de él, se negara a sí mismo. El mejor ejemplo, el mejor texto, pienso yo, que ilustra lo que es el negarnos a nosotros mismos, lo reflejó el mismo Jesús, no aferrándose al poder y la gloria que sabía que estaban a su disposición, sino sometiéndose en obediencia al propósito que Dios le había entregado: ser partícipe de nuestras debilidades, ser partícipe
de nuestras dolencias, ser partícipe de nuestras aflicciones. Bienvenida, hermana Tibisay. Ser partícipe de todo aquello que tú y yo hoy estamos experimentando. Hermano Pablo, bienvenido. Y entonces, acabamos de leer que allí en Filipenses 2, 5, 8, que Él se humilló. Y el acto de humillación más grande fue ese. No aferrarse a su gloria, sino hacerse como el más vil de cada uno de nosotros. Porque al final su muerte en la cruz nos revela el carácter de su obediencia, hacia dónde iba todo esto. Él podía darle una orden a los clavos y los clavos saltaban. Él podía dar una orden a los ángeles y los ángeles venían y destruían a todos los que estaban allí atormentándonos. Sin embargo, si Él hubiera hecho eso, no estuviéramos conectados aquí esta noche, no estuviéramos sentados aquí esta noche. Todo era parte de un propósito. Cada acto de Jesús, cada palabra, cada gesto, estaba en el plan de Dios, estaba a la orden de Dios. Él se puso a la orden del Padre. Y esto de hacerse vil, de hacerse semejante a nosotros, de hacerse hombre, y no solamente hacerse hombre, sino humillarse a sí mismo, degradarse a sí mismo, es lo que le permitió hoy estar sentado nuevamente en el tercer cielo. Vino, obedeció, cumplió y regresó. Hay un rito que la iglesia tradicional practica en estos días que le llaman Semana Santa. Realmente para nosotros los cristianos, el contexto de una Semana Santa no es bíblico. Porque entonces, ¿cuántas semanas tiene el año? Alguien que tire matemáticas allí, 365 entre 12. Si cada mes tiene 4, 12 por 4 da 48, 62 semanas tiene el año aproximadamente, algo así. Entonces vamos a vivir 63 semanas de diablura y una semana de santidad. La Biblia demanda de nosotros una vida santa. Y una vida santa no se asemeja en nada a una vida religiosa o a una vida legalista o a una vida de apariencia de santidad. Porque al final el Espíritu Santo, la Biblia dice, siempre está dispuesto. La debilidad está en nosotros. La carne es la que es débil. Y en la medida que usted y yo nos disponemos a ser santos, el Espíritu hará, nos fortalecerá, nos enseñará a tener el dominio propio necesario para aprender a decir no. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? El sistema católico romano hace un rito, todos los años hacen el mismo rito, que es el lavatorio de los pies. La Biblia no dice, incluso la Biblia Vulgata Latina no dice eso, que eso hay que practicarlo. Y lo más tremendo es que dentro de la iglesia cristiana y de la iglesia evangélica hay pastores y hay pastoras lavándole los pies a las personas que están allí. Eso es anacrónico. Eso es como el Pentecostés. El Pentecostés fue una sola vez. Se manifestaron las lenguas, se manifestó la glosolalia, se manifestó el derramamiento del Espíritu. Cada nación, cada lenguaje representaba una nación, y eso hablaba de la gloria de Dios que se iba a derramar a todo el mundo. Pero yo no puedo tomar algo que sucedió y convertirlo en doctrina. Y tomar esta ritología realmente ni es bíblico ni lleva a ninguna parte. Porque al final, como hombre, yo no tengo que pretender mostrarme más humilde que nadie. La humildad no es lo externo, la humildad está en el corazón. Yo puedo venir y lavarle los pies esta noche a cada uno de ustedes que están aquí, y mañana necesitarme y hacerles pasar un mal rato con una actitud de pedantería o de patanería.
el lavatorio de los pies. Filipenses 2:5 revela algo que ahora lo vamos a leer en la palabra. Juan capítulo 13, versículo 1 al 10. Y les voy a explicar en detalle por qué empezamos por Filipenses. Filipenses dice que se humilló a lo sumo. O sea, se hizo el sirviente más degradado de la casa. Le tocó hacer el oficio más puerco. Usted sabe que en todas las casas de dinero donde hay sirvientes, colocan un mayordomo y a ese mayordomo le entregan bajo su autoridad personas. Y al que le toca lavar los pisos, al que le toca recoger el excremento de los perros, usan al que menos estudió, al de menor jerarquía según. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, humillarse a ese último escalón al que podíamos llegar nosotros. ¿A dónde no estuvimos nosotros involucrados en el pecado? ¿En dónde no nos revolcamos? ¿A qué condición no alcanzamos a llegar? Pues Jesucristo llegó a esa condición, no porque practicara lo que nosotros estuvimos haciendo, sino porque al hacerse partícipe de nuestra carne, de nuestra humanidad, conoció en detalle hasta dónde podíamos llegar nosotros al ser degradados por el pecado. Juan capítulo 13, versículo 1 al 10. Versículo 2 al 10. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y escucha, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, una taza, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no me laves solo los pies, también lávame las manos y la cabeza. Este era el hombre de los picos emocionales, de los extremos, tremendo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Estaba hablando de Judas. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Empezamos el versículo 2 diciendo que Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Quizás fue sarcasmo, la gente diría fue satírico, le tiró un dardo a Judas, porque allí estaban todos los discípulos. Sin embargo, Jesús no estaba tirando sarcasmo, estaba diciendo una verdad. Ahora bien, dijimos que el título del mensaje es: si no te lavas, no entrarás. Jesús no estaba inventando el lavatorio, aclaro. Por eso no tiene sentido que yo practique aquí en cada servicio, cada año, el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Primero, no lo instituyó Jesús. Partiendo de este principio, Jesús no inventó el lavatorio de los pies. La costumbre de lavar los pies viene de Medio Oriente, muchos cientos de años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Lo que pasa es que la gente no le gusta leer Biblia. Ese es el gran problema de los hermanos en Cristo de este tiempo. Usted no tiene que creerme a mí, usted necesita tomar la Biblia y leer lo que yo estoy predicando para ver si es verdad. Resulta que el lavado de los pies en el Medio Oriente, hermana Eli, bienvenida en esta noche, representaba hospitalidad.
Al que le lavaban los pies le estaban diciendo: eres bienvenido a mi casa. ¿Ya? Cuando hablaba de Filipenses 2:5, ahora llegamos al punto. La persona que entraba a una casa se quitaba las sandalias. Esa costumbre no es de los musulmanes ahora. Eso es tradicional desde Medio Oriente de hace muchísimo tiempo. Antes de Jesús, la gente dejaba las sandalias afuera y los dueños de la casa, si eran ricos, le ordenaban al sirviente, porque lavarle los pies a la gente era algo humillante. Le ordenaban al sirviente en la escala de mando, el que estaba más abajo, que le lavara los pies al que llegó. Por eso ahora hablo de Filipenses 2:5. Ese sirviente de la casa que lavaba los pies al que llegó, al que trataban como lo peor de la casa, a ese punto llegó Jesucristo. A él no le importó qué sucio traíamos en los pies nosotros. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y lo llamó. Hermana Ilse, bienvenida. Lo llamó, y ¿qué le dijo? Quítate el calzado. ¿De dónde? De tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Mire, suena cómico, pero no es para reírse, porque es ignorancia. Nosotros no podemos estar cayendo en el juego del diablo de estar practicando cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Fui a predicar a un lugar y cuando llegué y me anuncian para predicar, me dijeron que me tenía que quitar los zapatos. Y hermana, ¿y por qué? Porque nuestro apóstol dijo que este lugar santo es, y que todo el que se suba ahí se tiene que quitar los zapatos, porque va a traer pecado al altar. Eso es una locura. No es antibíblico porque está en la Biblia, pero es extrabíblico. O sea, extrabíblico quiere decir que aunque está allí no me lleva a ninguna parte. Yo le dije a la pastora: hermana, tengo mal olor en los pies, usted no me va a avergonzar. Ah, bueno, siendo así. Pero de alguna manera no era que me estuviera burlando de ella, estaba buscando la manera elegante de decirle: esto no sirve para nada. El pecado no está en los pies, el pecado está en el corazón, está en la carne, está en la mente. Pero nos damos cuenta de la relación que guarda cuando Dios le dice, el ángel de Jehová, que es una teofanía, le dice a Moisés: quítate el calzado. ¿Por qué? Quitarse el calzado era un gesto de que estaba llegando a una casa donde era bienvenido. Acabamos de leer que la tradición en Medio Oriente era que cuando llegabas a la casa, te quitabas de visita, donde ibas a visitar, te quitaban las sandalias, y entrada a la casa, el sirviente de más bajo estrato te lavaba los pies. Aquí no le lavaron los pies a Moisés, porque no era el tiempo. Ahora vamos para allá. Pero le dijeron: para entrar a esta casa, entre comillas, tienes que quitarte el calzado. Y esta era una metáfora, este era un símbolo. Recordemos quién era Moisés antes de ser llamado. Criado como egipcio, temperamental, como es experto en armas, experto en ser como es un guerrero del ejército egipcio, costumbres egipcias, adoraba a dioses egipcios. Y para llegar a hablar a la zarza ardiente, que representa el llamado de Jesucristo a Moisés, no podía venir en la misma condición en la que estaba estando en Egipto. Eso representaba quitarse las sandalias. Ahora, Jesús llega a los discípulos y les dice: vengan que les voy a lavar los pies. Para lavarse los pies, ¿qué tenía que quitarse primero? El calzado. Pedro, como de costumbre: no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Ese es el exceso de humildad. Eso es exceso de humildad. No, a mí no. Tú eres demasiado grande para mí, no me hagas eso. Exceso de humildad, y el exceso de humildad es pecado.
Jesús tuvo que decirle, mira, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Después lo vas a entender. Ese después a qué hacía referencia, hermana Debris. El Pedro al lado de Jesús era uno. Y el Pedro cuando Jesús asciende a los cielos es otro. ¿Qué marcó la diferencia entre uno y otro? Hubo un hecho en la vida de Pedro que marcó la diferencia entre el Pedro temperamental, colérico, emotivo, al Pedro espiritual. Hubo un hecho. Recuerden que cuando Jesús resucita, Pedro se fue al mundo. Pedro volvió a ser el mismo pescador de peces que era antes. Y adicionalmente Pedro estaba desnudo pescando en la madrugada. Y llega Jesús a la orilla, igual que la primera vez que se les apareció, y le dijo, hijitos míos, ¿qué han pescado? Y Juan es el que le dice a Pedro, Pedro es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque estaba sin ropa y se tiró al mar. Un símbolo. Un símbolo que se refleja en Hechos 2:40 y algo, cuando Pedro, ahora lleno del Espíritu, predica y se convierten miles de personas. El Pedro sin Cristo emocional, el Pedro con el Espíritu Santo. Es que lo que marcó la diferencia entre un Pedro y otro fue la presencia del Espíritu Santo. Esto que Jesús le estaba diciendo, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, era eso. Jesús estaba hablando, estaba actuando en una metáfora, estaba montando una escena a través de la cual le estaba diciendo a Pedro, tu carnalidad tiene que ser lavada, tus emociones tienen que ser lavadas, tus pensamientos tienen que ser lavados, tus acciones tienen que ser lavadas. Si no, no tendrás parte conmigo. Allí Jesús fue claro. Quizás Pedro en ese momento no lo pudo entender, porque el Espíritu Santo no estaba en Pedro, estaba en Jesús. Recordemos que Jesús había dicho a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, porque mientras Él no se fuera, el Espíritu no iba a venir sobre todos los creyentes. Sí captamos ahora lo que es la diferencia entre Pedro emocional al Pedro espiritual, la presencia del Espíritu Santo en él. Ahora, esto de lavarle los pies fue simbólico. La apostolatría moderna han resucitado estos ritos donde llega el apóstol y se ciñe las mangas, se quita el vestido entero y llama y le ponen la taza con agua y el apóstol empieza a lavarle los pies a la gente. Perdóneme que le diga, basura, mentira. Una ritología que no nos va a llevar a ninguna parte, porque los ritos no edifican, edifica la palabra. Jesús le dice a los discípulos en el versículo 10 de Juan 13, ustedes están limpios. ¿Pero cómo? Si nada más le estaba lavando los pies. En Juan 15, Jesús le dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús está reafirmando aquello que precisamente le estaba diciendo a Pedro. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Juan 15:3 le dice Jesús a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El lavatorio de los pies que practica Jesús a los discípulos y que los discípulos en ese momento representan la iglesia. O sea, nosotros, hermana Roxana, hermana Alexa, perdón, nosotros somos la iglesia. Si nuestros pies no son lavados, no tendremos parte con Jesucristo. Ahora, ¿qué es el lavatorio de los pies entonces para nosotros? Para los que anotan, antes que se me pase, lean Génesis 18 del 1 al 4 y se darán cuenta que allá Abraham ya practicaba el lavatorio de los pies.
Y Abraham venía de Ur de Caldea, no venía de Israel. Aclaremos eso. Jesús le lava los pies a la iglesia. Eso fue lo que hizo. Cuando le dice a Pedro, si no le lavo los pies, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué representan nuestros pies? Mire, Jesús, o sea, yo no dejo de sorprenderme ante las maravillas de Jesús, ante la sabiduría que había en él. Allí en Juan 13:10 Jesús dice, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Vamos a aclarar ese versículo. Resulta que en el lenguaje figurado Jesús le estaba hablando acerca de los nobles en el oriente que venían de los baños públicos. O sea, cuando Roma construye baños públicos, ¿cuántos han estudiado la historia? En la historia romana, en los documentales que se ven, yo les sugiero, miren, ese tipo de información vale la pena verla, porque nos permite entender mucho mejor la palabra. Cuando Roma construye los baños públicos, los romanos no fueron los inventores, ellos estaban imitando a los griegos. Y los griegos lo habían visto en Medio Oriente. Los nobles de Medio Oriente, la nobleza tenía baños públicos. A esos baños nada más iba la gente estrato 50, la gente de dinero, la nobleza, los que tenían títulos nobiliarios. ¿Qué sucede? Los nobles se bañaban en el baño público y venían a su casa, y al llegar a la puerta de su casa quitaban las sandalias, les lavaban los pies, porque en el camino del baño público a su casa se habían contaminado los pies. Eso es lo que estaba diciendo. Mira, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. ¿Qué estaba diciendo? Ya estos vinieron bañados, ya tú estás bañado, tú estás completo, lo único que te ensuciaste fue los pies. Y Jesús toma, en el sentido figurado, esa escena de allá de los nobles del Medio Oriente, y es con la que trata de explicarle a Pedro, Pedro, mira, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo ahora, pero ya tú estás bañado. Y allá en Juan 15:3 le dice con qué está bañado. Dice, usted está limpio con la palabra. ¿Por qué creen que Satanás ha hecho tanta fuerza y tantos métodos y tantas teologías absurdas y tantas locuras emotivas? Y hoy voy a predicar sobre la torre de Babel, entonces mando a construir una torre aquí de 3 metros para que vean la torre. No, usted no tiene que venir a ver la torre, usted tiene que escuchar la palabra. Ustedes no se dan cuenta que las doctrinas neopentecostales funcionan es distrayendo al que llega, no edificando al que llega. Porque a nosotros los únicos que nos edifica y los únicos que nos limpia el alma es la palabra. No hay otra. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús le dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra. Jesús no le dijo, ustedes están limpios porque predican, ustedes están limpios porque tiene 5,000 ovejas, usted está limpio porque tiene 4 iglesias, usted está limpio porque tiene el mejor sonido, usted está limpio porque habla en lengua, usted está limpio porque profetiza. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, usted está limpio por la palabra que yo te he hablado. Y cuando Jesús dice la palabra que yo les he hablado, inmediatamente estaba rompiendo allí con la religión farisaica, porque los fariseos habían hablado otra cosa. No creían en la resurrección del alma. Si no había resurrección del alma, no había resurrección de Cristo. Cuando él dice, ustedes están limpios por la palabra que yo estaba diciendo, otros te han dicho mentira. Y él lo dice en Juan 10. Otros que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Estaba hablando de las doctrinas erradas, estaba hablando de los saduceos, estaba hablando de toda esta cantidad de los celotes, de toda esta cantidad de cosas, de barbaridades que hoy se siguen diciendo, pero que realmente no iban a llevar al oyente a ninguna parte.
Pero Jesús nos lavó los pies cuando lavó los pies de los discípulos. Nosotros estamos escuchando palabra de Dios, estamos siendo lavados. Pero, ¿a qué se refiere con esto del noble que se bañó todo y llega a su casa con los pies sucios? Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. La idea era un mensajito pequeñito esta noche, pero ¿cómo hace uno cuando la palabra lo toma y empieza? Hebreos 10, ya lo tenemos, versículo 1. Porque la ley, teniendo, ¿qué dice allí? Sombra. Nosotros tenemos el cuerpo, que es Cristo. La ley era sombra. Por eso no tiene sentido que a usted hoy le digan que tiene que volver a practicar Shabbat, primicias, Pascua, porque todas las fiestas nacionales judías representaban la venida del Mesías. Ya lo tenemos. ¿Para qué volvemos a la sombra si podemos abrazar el cuerpo? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Mira que el escritor de Hebreos hace tremenda claridad. Nunca puede, o sea, la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, se acabarían los sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año lo que se hace es memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando de Jesús. Esto se relaciona con Filipenses 2. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y hace una claridad, dice: las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué relación tiene esto con el lavatorio? Ahora le explico. El escritor de Hebreos hace referencia a que la repetición de los sacrificios simplemente recordaba el pecado, no limpiaba del pecado. El derramamiento de la sangre de los bueyes, de los machos cabríos y todo esto era un anuncio, era otro símbolo, era una metáfora de lo que Jesús iba a hacer. Por eso dice: con un solo sacrificio hizo justos a los que creyéramos en Él. Pero ¿en dónde aplica el lavatorio? ¿Estamos limpios por la palabra? Amén. Pero cada día hay que lavarse los pies. Porque todos los días fallamos. Todos los días le fallamos a Dios. Hasta no queriendo fallar, fallamos. Hasta diciendo en la noche: hoy no fallé, ya con eso, hoy no pequé, ya con eso estoy pecando. Porque está escrito en 1 de Juan que el que dice que no comete pecado pone por mentiroso a Cristo. Pecamos por acción, pecamos por omisión, por la mirada, por el pensamiento, por el enojo, por la reacción, la debilidad de la carne. Es que nosotros somos una bola de carne en una lucha constante para vencer al pecado que mora en nosotros, y que solo con los pies lavados por la palabra y por el Espíritu Santo en nosotros vamos a poder vencer. Mientras tanto, seguiremos dando
como la canción aquella de la rueda. Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas. Estaremos así como esa canción, repitiendo, recayendo, sin aprender ninguna lección. Eso le dice a Pedro: lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hoy la palabra de Dios sigue lavándonos, sigue limpiando el cuerpo. Y hablemos de la iglesia como el cuerpo. En un tiempo en que la palabra de Dios escasea, porque la verdad la vamos a decir, hoy la palabra de Dios está escasa. Hoy se predican entretenimiento, hoy se predican cualquier situaciones diferentes a ser edificados por la palabra de Dios. Pero no es la excusa para seguir replicando el mismo modelo sin llegar a ninguna parte. Estamos ocupados, te sujetas en el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia debe retomar el ser lavada todos los días. Nosotros, uno a uno, tenemos que retomar el ser lavado todos los días y entender que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo liberta, que solo Jesucristo, al que toca, al que le abre su corazón, lo puede transformar. Mientras tanto, estaremos allí dándonos de cabeza contra la pared, cautivos de la droga, cautivos de la mentira, cautivos del pecado, sin ir a ninguna parte. Así que necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpios, necesitamos entender que cada día debo lavar mis pies, que ya Jesús no va a necesitar venir a mi casa y sentarse a los pies míos y tomar una toalla y tomar una taza con agua y lavar nuestros pasos. No, que ya Él nos dejó instrucciones, que ya nos dejó a una persona que ahora debe vivir dentro de nosotros, diciéndonos todos los días: Carlos Torres, lávate los pies. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy delante del Señor, cada noche, cada día, cada vez que soy recusado por el Espíritu, cada vez que el Espíritu Santo me redarguye y me dice: pecaste, fallaste, yo no puedo quedarme, como se dice, con la cara pelada delante de Dios, asumiendo que no pasó nada cuando sí pasó. Y tengo que ir a la presencia de Él a lavarme los pies. Jesús dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y esto para nosotros representa la comunión diaria, constante con un Dios que, aunque nos ama, necesita tratar con nosotros. Que aunque nos ama, necesita disciplinarnos. Que aunque nos ama, necesita recordarnos que no andamos bien. Porque mientras usted tiene un hijo y no lo corrige, este hijo se levanta creyendo que todas las barbaridades que haga están bien hechas. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y las disciplinas de Dios nos llevan a que lavemos nuestros pies todos los días. Los procesos de Dios nos llevan a que le reconozcamos que necesitamos lavarnos los pies todos los días. El cuerpo no, porque la palabra ya nos ha lavado. No necesitamos ir al baño público, necesitamos ir a Cristo. Necesitamos abrir el corazón a la verdad y dejar de creer que a Dios lo vamos a seguir bajo nuestra manera de pretender seguirlo, de pretender agradarlo bajo nuestra lógica. Hay mucha gente que sigue teologías que son cómodas. Pequemos, que Dios nos sigue amando igual. Pero mira, sigamos pecando porque la gracia no se acaba nunca. Eso es mentira. Eso se llama pecar deliberadamente.
Eso se llama pretender meterle el dedo en la boca a Dios como si Dios no estuviera dándose cuenta que conocemos la palabra, conocemos las mieles del Espíritu Santo, hemos disfrutado de sus bendiciones, hemos visto su gloria, pero pretendemos seguir viviendo como si no lo conociéramos. La Biblia dice que esto tendrá juicio. La Biblia habla de que esto tendrá una horrenda expectación de hervor de fuego eterno. El mundo necesita entender que no se necesita una Semana Santa, sino una vida santa. La iglesia de Cristo tiene que despojarse de todos estos mitos, tradiciones que no vienen de Cristo, que vienen del mundo hacia adentro, y creer que en estos 5 días es cuando hay más santidad. Usted tiene que vivir en santidad todos los días, 365 días al año. Que en la intención vamos a fallar, por eso hay que lavarse los pies. Que en mi deseo de no fallar, fallo, por eso tengo que lavarme los pies, porque si no me lavo los pies, no entraré al reino de los cielos. Cuando Jesús le dice a Pedro, y termino con esto: si no me dejas lavártelo, no tendrás parte conmigo. Es un mensaje fuerte a la iglesia del 2023. A una iglesia preocupada más por el color de la pared, por el color del techo, por la marca de la silla, por la marca del sonido, y no por el sello del Espíritu que debe verse en nosotros. Tenemos que despertar y pellizcarnos y entender que hay una cantidad de hombres y mujeres que han escuchado palabras por años, pero quieren seguir viviendo como les da la reverenda gana. Mire, ya son tan descarados que se van para playa, y allá en la playa con la coronita al lado ponen el servicio para que crean que está uno, esa gente cómo se está llenando de Dios. No se están llenando de Dios. No nos están haciendo el feo a nosotros, es a Cristo. Porque cuando el Señor nos invita a congregarnos, es porque nos está amando, es porque ese día quiere lavar nuestros pasos. Cada palabra que viene de Dios es un lavado a nuestros pasos. Cada exhortación, cada bendición, cada palabra de fortaleza, cada palabra de restauración que viene de Dios es una lavada de nuestros pasos. Y tiene que notarse que algo está sucediendo. Pero al final, ¿qué podemos hacer? Si no podemos obligar a que nadie se congregue, usted no puede obligar a que la gente se convierta. Usted predique la verdad, cumplamos con el Señor, que Dios sabrá lo que tiene que hacer. Mire, he hablado con otros pastores y están viviendo lo mismo. Congregaciones de cientos de personas convocan a un servicio de oración y van 10, pero el domingo van todos a mostrar la pinta, la cadena nueva, el celular nuevo, los zapatos nuevos. Ese día no cabe la gente porque no van a buscar a Cristo, van a buscar reconocimiento. Pero el reconocimiento mío hacia los que se congregan no les trae santidad. La aprobación mía hacia el que viene a congregarse no lo va a salvar, lo salva Cristo. Y mientras la iglesia, que es la primera llamada a abrir el oído y el entendimiento, no se someta a la palabra, no va a pasar nada. Nosotros mismos estamos retrasando la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:9 dice que no es que Dios retarde su promesa, como algunos dicen, es que se demora, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Cuántos homosexuales no están esperando por una palabra que restaure sus vidas? No porque los rechacen, no porque los juzguen, sino por una palabra que les edifique. ¿Cuántos drogadictos, cuántas prostitutas, cuántas personas perdidas que están esperando por una palabra de Dios, no una palabra de hombre? ¿Es bueno darle pan a una persona que tiene hambre? Sí, claro. Pero para dar aún hay que dar con un propósito. Podemos hacer filas y darle al todo el que pase comida, dinero, ropa, pero si usted no le pone propósito a esto, no va a servir. Te van a buscar siempre para que sigas dando pan, comida, ropa y dinero.
Pero cuando usted a alguien le dice, te entrego este pan, pero este pan te lo manda Jesucristo, porque a pesar de tu pecado te ama, porque a pesar de tu condición te está diciendo a través de esto que tiene planes contigo, le está poniendo un propósito. Y esa persona tiene dos opciones: acepta el propósito o no viene más a buscar el pan. La iglesia necesita retomar lo que hemos perdido. No porque el diablo nos haya quitado nada. El diablo no nos quita. Nosotros entregamos. La iglesia necesita recuperar lo que está dormido. Esto no se trata de estrategias evangelísticas. Esto no se trata de campañas apoteósicas. Se trata de entender que para que algo suceda afuera, primero tengo que lavar mis pasos en la intimidad. Termino con esto. Mateo 6:6 dice Jesús: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora allí en lo secreto, y mi Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Hay personas aquí, hay personas allí, me incluyo, que necesitamos que nuestros pasos sean lavados. Porque entonces dicen, es que Él es tan santo que Él no, todos necesitamos lavarnos los pasos. Nuestros pies tienen que ser lavados. Y no hoy, nada más. No una vez al año. Todos los días. Cada vez que sienta que el Espíritu le redarguye, lave sus pasos. Cada vez que sienta que le falló a Dios, lave sus pasos. Ya Jesús, cuando lo hizo con los discípulos, estaba anunciando que cada vez que nosotros nos acercáramos a Él, recibiríamos ese lavado, esa aceptación, esa hospitalidad. Porque es que el lavar los pasos implica que la puerta sigue abierta. En el Medio Oriente, decíamos en la parte histórica, el que no se quitaba las sandalias y no le lavaban los pies no podía entrar a la casa. Y el que hoy el Espíritu Santo nos esté hablando a través de esta palabra es porque Dios quiere que la puerta siga abierta para cada uno de nosotros. Hay situaciones que Dios está permitiendo en la vida de muchos que están allí conectados. Pero no es porque Dios quiera matar, Dios quiere destruirte, Dios quiere afligirte. No es eso. Hay situaciones que son necesarias para poder entender que nuestros pasos en esta tierra tienen que cambiar, que nuestra actitud tiene que cambiar. La gente quiere a un Dios diferente que el Dios de las Escrituras. La gente no quiere a un Cristo que te está diciendo que te niegues. La gente no quiere a un Cristo que te está diciendo que tienes que morir a tu carne. La gente no quiere a un Cristo que te está diciendo que tienes que renunciar al pecado, aunque sea sabroso. La gente quiere a un Dios a su manera. A un Dios que se complazca en lo que hace escondido, a un Dios que se complazca en la droga, a un Dios que se complazca en el homosexualismo, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación. Y ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros una intención diaria, constante, de querer agradarle a Él. Por eso tenemos que lavar nuestros pies todos los días. Iglesia, yo oraba esta tarde y le decía al Señor, háblanos en esta noche. Háblanos una palabra que nosotros como cuerpo necesitemos recibir. Y esta noche te damos gracias por hablarnos de la manera que lo has hecho, Señor. Y nos colocamos en pie o nos humillamos delante de ti esta noche, siendo que necesitamos diariamente, que necesitamos caminar a tu manera y no como nosotros pretendemos hacerlo, que muchas veces cuestionamos
culpamos porque no hemos recibido, porque las cosas no salen como queremos que salgan. Y somos nosotros los que retrasamos por no lavar nuestros pasos delante de Dios. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos de acuerdo para orarte y pedirte que en esa misericordia inagotable, que en ese amor inagotable, mire la necesidad de cada uno de nuestros corazones y nos hables por tu Espíritu, nos revele lo que cada uno de nosotros sabe que tiene que lavar. Porque hay áreas de nuestra vida que aún necesitan ser tocadas por tu Espíritu y que el enemigo utiliza para confundirnos, para no permitirnos discernir entre lo que viene de ti y lo que viene de las tinieblas. Esta noche, allí donde usted se encuentra, yo le invito a que repita conmigo: Señor Jesús, yo rindo esta noche delante de ti mis pasos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis heridas, mis debilidades, mi desánimo, mis afanes. Y en tu nombre ruego al Espíritu Santo que me guíe, que me oriente, que me anime a lavar mis pasos delante de ti. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra esta noche y esperamos por medio de tu Hijo Jesucristo que esta palabra pueda edificarnos no solo a los que estuvimos aquí, sino que podamos compartirla, podamos llevársela a alguien que pueda recibir que hay esperanza, porque es una palabra de esperanza, porque lavar nuestros pies implica que la puerta sigue abierta y que la puerta quiere abrirse para más y más y más personas que necesitan entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo podemos alcanzar santidad, que solo en Cristo se conquistan milagros, que solo en Cristo se libertan vidas, que solo en Cristo hay transformación y restauración. Aleluya. Y te damos gracias en esta noche por tener misericordia de nosotros, por hablarnos una vez más. Y Padre, desde ya te pedimos que inquiete las almas, no solo las que están allí a través de internet, que siempre están fieles a tu llamado, sino aquí en Barranquilla, para que el domingo podamos venir una vez más como familia a recibir una palabra que lave nuestros pies, que lave nuestro andar, que nos anime a levantarnos una vez más, a agradarte a ti y a buscarte a ti. Recibe la gloria y la honra, porque eres digno de ella por los siglos de los siglos. Y gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas que están allí en la distancia, si el Señor lo permite, el domingo a partir de las 10:30 de la mañana, hora de Colombia, estamos aquí nuevamente, unidos en el Espíritu a pesar de la distancia. Dios les bendiga.